Bienvenidos a Con Dios cada día. Hoy vas a entrar en un valle donde el silencio grita y el viento corta el aire como cuchillas. Las aves vuelan desesperadas, huyendo de algo que nadie se atreve a enfrentar, excepto él. Un joven pastor, David, armado solo con su fe, una honda y un corazón indomable, se prepara para desafiar a un gigante que ha sembrado terror en todo un ejército. Cada paso que da hace temblar la tierra, cada mirada de Goliat parece absorber la luz misma del sol. Pero lo imposible no conoce la fuerza de la fe. Lo que está por suceder no es solo una batalla. Es una lección de coraje, esperanza y poder divino que sacudirá tu alma. Quédate, porque en los próximos minutos vas a sentir el miedo, la tensión, el asombro y la victoria de una historia que trasciende el tiempo. Esto no es solo historia, esto es épica en su máxima expresión. David nació en Belén, hijo menor de Isaí. Mientras sus hermanos se entrenaban para la guerra, él cuidaba a ovejas. El viento rozaba su rostro cuando tocaba su arpa bajo los cielos estrellados. Cada nota era un himno a Dios. No parecía destinado a la gloria. Sin embargo, en esos campos aprendió el valor y la paciencia. Allí, entre rugidos de leones y zarpazos de osos, su carácter se forjaba como acero oculto, preparándose para la batalla que marcaría la historia. Sus hermanos lo despreciaban, lo trataban como un niño incapaz. Pero mientras vigilaba rebaños, David aprendía el secreto de los grandes, confiar en Dios. El murmullo del viento entre los árboles parecía la voz del Altísimo, asegurándole, «Yo estoy contigo». Aquella soledad no era abandono, era entrenamiento divino. Lo que para el mundo era insignificancia, en los planes de Dios era grandeza oculta. El pastor que nadie respetaba estaba siendo preparado como futuro rey. En otro rincón, el terror tenía nombre, Goliat, gigante de Gat. Su altura superaba los 3 metros. Su armadura brillaba como un sol de hierro. Cada paso hacía vibrar la tierra. Su sombra oscurecía todo a su alrededor. Su voz rugía como trueno, y las aves huían de los cielos cuando gritaba. No era un hombre, parecía un monstruo nacido de las tinieblas. Cada soldado lo miraba con horror. Era invencible, era la encarnación del miedo. Durante 40 días, Goliat lanzó su desafío. Nadie osaba enfrentarlo. Los israelitas temblaban. El viento golpeaba las tiendas del campamento, llevando consigo la voz del gigante que exigía sangre. Saúl, el rey, estaba paralizado. El silencio era sepulcral, roto solo por las carcajadas crueles del filisteo. Las montañas resonaban con su burla. No había guerrero capaz de enfrentarlo. La esperanza parecía perdida. Israel estaba atrapado entre la humillación y la aniquilación. En ese ambiente de miedo, David llegó al campamento. Isaí lo había enviado a llevar provisiones a sus hermanos. El sol ardía, el viento levantaba polvo, y en medio de esa tensión, el joven escuchó la voz de Goliat. Su corazón ardió, no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo se atreve a insultar al ejército del Dios vivo?, pensó. Sus ojos encendidos brillaban como fuego. Nadie se levantaba, pero dentro de David, el llamado divino retumbaba con fuerza. Los soldados se burlaban. ¿Tú? ¿Un niño contra un monstruo? Sus hermanos lo reprendían, llamándolo arrogante. El aire estaba cargado, el sol quemaba, y sin embargo David permaneció firme. Con voz decidida respondió, «El Señor que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo». Hubo un murmullo entre los hombres. Algo en sus palabras atravesaba el miedo. Algunos comenzaron a dudar. ¿Sería este joven enviado por Dios? Saúl lo mandó llamar. Miró al muchacho con incredulidad. Sin embargo, la fe de David lo desconcertó. Le ofreció su armadura real, pesada y brillante. David la probó,
pero no podía ni moverse. «No estoy acostumbrado a esto», dijo, dejando que el metal resonara en el suelo. Eligió la honda, su arma de pastor. No sería la fuerza humana la que ganara esta batalla, sino la confianza en el Dios de Israel. La historia se escribía distinta. David descendió al arroyo. El agua corría serena mientras él se inclinaba a escoger 5 piedras lisas. Relucían como joyas bajo el sol, como si el cielo mismo las hubiera preparado. Cada piedra era un símbolo de fe, no de estrategia. Guardó las piedras en su zurrón y sostuvo su honda con fuerza. El viento se detuvo por un instante, como si la creación entera contuviera el aliento. Algo épico estaba por comenzar. David se adelantó al campo de batalla. El gigante lo miró y soltó una carcajada que estremeció el valle. «¿Soy acaso un perro, para que vengas a mí con palos?», rugió. Su voz era trueno, sus pasos terremoto. Pero David no retrocedió. El viento levantaba polvo como un telón abriéndose. No era un duelo común, era el choque de 2 reinos, el poder humano contra la gloria de Dios. Todo Israel contuvo la respiración ante lo inevitable. El sol caía implacable sobre el valle. El calor hacía vibrar el aire y el murmullo del ejército se mezclaba con los latidos acelerados de quienes observaban. Goliat avanzó unos pasos y cada pisada era como el golpe de un tambor de guerra. El suelo temblaba bajo su peso. Los pájaros levantaban vuelo, alejándose del campo. Era como si toda la creación se apartara para dar espacio a la colisión de destinos que estaba a punto de ocurrir. El gigante blandió su lanza, tan grande que un hombre entero parecía un niño a su lado. Su armadura relucía como fuego bajo el sol y su mirada era un abismo de odio. «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo», gritó. Los ecos rebotaron en las montañas, retumbando en los corazones de todos. El terror se apoderaba del campamento israelita, pero David dio un paso más, con la paz de quien sabe que Dios pelea por él. David alzó la voz firme y clara, atravesando el aire como una espada. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». Sus palabras se alzaron sobre el murmullo del viento. Hubo un silencio repentino. Hasta los caballos se detuvieron inquietos. El contraste era total. Un niño contra un gigante, la fe contra el poder humano. La tensión era insoportable. David metió la mano en su zurrón y sacó una piedra. El viento sopló con fuerza, como si el cielo mismo acompañara el movimiento. Con calma precisa, colocó la piedra en su honda. Los soldados contenían la respiración. El mundo parecía haberse detenido. Goliat avanzaba, riendo con desprecio, seguro de que lo aplastaría en segundos. Pero el joven, con mirada fija, giró su honda. El zumbido cortó el aire como una nota de juicio. El proyectil voló con velocidad mortal. La piedra atravesó el aire como si fuera dirigida por la mano de Dios. El impacto resonó en la frente del gigante con un crujido seco. Los ecos fueron como un trueno desgarrando el cielo. Goliat se tambaleó, sus ojos se abrieron con sorpresa. El coloso, que parecía invencible, cayó de rodillas. El estruendo de su cuerpo desplomándose sacudió el valle entero. El polvo se levantó en nubes como si la tierra misma celebrara. Un silencio sepulcral cubrió el lugar. Los filisteos quedaron petrificados. El gigante yacía en el suelo, derrotado por un simple pastor. El viento soplaba, arrastrando el eco de la caída. David corrió hacia él con una determinación feroz. El joven tomó la espada del coloso, un arma tan pesada que apenas podía levantarla, y con un movimiento decisivo cortó la cabeza del enemigo. La sangre tiñó la tierra, sellando la victoria divina. El ejército de Israel estalló en un grito de triunfo que hizo temblar las montañas. El sonido de las trompetas retumbó como una ola incontenible. Los filisteos, al ver a su campeón muerto,
Huyeron despavoridos. La batalla había terminado en un instante. Lo que parecía imposible se había cumplido. Un muchacho, armado solo con su fe, había derribado al monstruo que aterrorizaba a naciones enteras. La victoria pertenecía al Señor, y todos lo sabían. David levantó la cabeza del gigante como trofeo, y el sol la iluminó como señal de justicia divina. Los soldados que lo habían despreciado quedaron boquiabiertos. Sus hermanos, que lo habían humillado, no podían creer lo que veían. Saúl, desde lejos, observaba al joven con asombro y temor. El nombre de David comenzaba a ser escrito en la memoria de todo Israel. Aquel día no solo venció al gigante, también se levantó como héroe de su pueblo. Las noticias corrieron como fuego. Desde las montañas hasta los pueblos se repetía la misma historia. El pastor derrotó al gigante. Mujeres cantaban, niños gritaban de alegría, los ancianos alzaban manos agradecidas al cielo. El eco de esa victoria no fue solo militar, fue espiritual. Israel había aprendido que no importa el tamaño del enemigo cuando Dios está de tu lado. David, el pastor de ovejas, se había convertido en símbolo de esperanza, pero aquella victoria no era el final, sino el inicio de un destino mayor. David entró en palacio sirviendo al rey, pero también conquistando corazones. El pueblo lo amaba. Sus cantos, sus victorias y su humildad lo hacían destacar sobre todos. Sin embargo, los ojos de la envidia comenzaron a observarlo. El triunfo sobre Goliat fue la puerta a nuevas batallas, algunas contra enemigos visibles y otras contra la traición y el odio de los cercanos. La fama de David creció como un río imparable. Mujeres cantaban en las calles, Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. El eco de sus cantos llenaba ciudades y aldeas, y aunque eran himnos de admiración, en el corazón de Saúl despertó un monstruo, la envidia. El rey miraba al joven como una amenaza, y lo que antes fue aprecio se transformó en miedo. La sombra de Goliat ya no aterraba a Saúl, ahora lo hacía la grandeza de David. Saúl intentó retener a David cerca, haciéndolo comandante de 1000 hombres. El pueblo lo aclamaba, sus soldados lo seguían con lealtad. En cada batalla, la mano de Dios lo respaldaba. El viento parecía empujar sus pasos, y la música de su arpa calmaba hasta a los corazones más inquietos. Sin embargo, en el silencio de la noche, Saúl maquinaba cómo destruirlo. Los celos ardían como un fuego oscuro, carcomiendo poco a poco su alma de rey. Un día, mientras David tocaba el arpa en palacio, Saúl, dominado por la ira, arrojó su lanza contra él. El arma atravesó el aire con silbido mortal y se clavó en la pared. David logró esquivarla, pero entendió la verdad. El rey quería su muerte. El sonido metálico resonó como un presagio de persecución. A partir de ese momento, David ya no era solo un héroe, sino un fugitivo que debía escapar del hombre que debía protegerlo. David huyó a los campos, y sus noches bajo las estrellas se llenaron de lágrimas y oraciones. El viento gélido azotaba su rostro, recordándole que ser ungido no significaba ausencia de pruebas. Allí, en cuevas y desiertos, compuso salmos que hasta hoy sostienen corazones heridos. «El Señor es mi pastor, nada me falta», murmuraba entre lágrimas. La misma fe que lo llevó a enfrentar a Goliat era ahora su refugio frente a la traición de un rey. Saúl lo persiguió con ejércitos enteros, pero David siempre escapaba. Como un ciervo ágil, se movía entre montañas y valles, protegido por la mano divina. Hubo momentos en que pudo vengarse, como cuando encontró al rey dormido en una cueva. La espada brillaba en su mano, pero no la usó. Cortó solo un pedazo del manto de Saúl y dijo: «No alzaré mi mano contra el ungido del Señor». La grandeza de David no estaba en matar, sino en perdonar. El pueblo veía esa justicia y lo admiraba aún más. Cada vez que cantaba o lideraba a su gente, la esperanza florecía.
Su fe era un imán que atraía corazones cansados. Mientras tanto, la caída de Saúl se aceleraba. El rey consultaba a adivinos, su ejército se debilitaba, y el silencio de Dios era su mayor condena. Los días gloriosos del rey guerrero quedaban atrás, mientras la figura de David crecía como aurora destinada a reinar. El día fatal llegó en el monte Gilboa. Los filisteos derrotaron a Israel y Saúl, herido y sin salida, cayó sobre su propia espada. Su grito se perdió entre el viento, y con él se extinguió una dinastía. Israel lloró, pero en medio de la tragedia se abría un nuevo capítulo. David, el pastor que había enfrentado gigantes, ahora era llamado a guiar a una nación. El destino marcado por Dios comenzaba a cumplirse con fuerza imparable. David fue ungido rey de Judá, y más tarde de todo Israel. Jerusalén se convirtió en su capital, y la ciudad resonaba con trompetas cuando entraba victorioso. Sus salmos llenaban el templo, y su arpa hacía vibrar corazones. El niño pastor se había transformado en monarca, el héroe en gobernante. Bajo su reinado, Israel alcanzó esplendor. Cada batalla ganada era un recordatorio de que el mismo Dios que lo libró de Goliat lo sostenía como rey. Pero el reinado de David no estuvo libre de pruebas. Entre victorias y gloria, también enfrentó debilidades y pecados que lo marcaron. Sin embargo, cada caída fue seguida de arrepentimiento. El eco de sus lágrimas resonaba tanto como el de sus himnos. David no fue perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia no era de un héroe sin mancha, sino de alguien que, aun en fragilidad, nunca soltó la mano del Señor. El legado de David trascendió más allá de sus hazañas. De su linaje nacería el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. La victoria contra Goliat fue más que una batalla. Fue símbolo eterno de que Dios usa lo pequeño para derribar lo grande. Así, la historia del pastor convertido en rey sigue viva. Y hoy, al recordarla, no solo escuchamos un relato antiguo, sino una verdad eterna. Con fe en Dios, los gigantes siempre caen. Años después, David ya era un rey consolidado. Su mirada firme, su andar seguro, inspiraban respeto y temor a la vez. Los muros de Jerusalén resonaban con los cantos de victoria y los salmos que él componía. Pero su corazón seguía humilde, recordando cada piedra que había lanzado en el valle contra Goliat. La memoria de aquella batalla le recordaba que su poder no era suyo, sino otorgado por Dios. El eco del valle de Elá aún retumbaba en sus sueños. Cada amanecer, el viento le traía recuerdos del gigante derrotado, del polvo levantado por el impacto de su piedra, del silencio absoluto que siguió a la caída de Goliat. David revivía la adrenalina, el miedo convertido en fe, y cómo la voz del cielo le había dado valentía. Todo lo que parecía imposible, Dios lo había hecho posible a través de un corazón confiado. En sus campañas, David enfrentó ejércitos más grandes y villanos más despiadados, pero jamás olvidó la lección del valle. Las piedras que había tomado del arroyo eran su símbolo. La fe y la obediencia son más poderosas que la fuerza bruta. Mientras los tambores de guerra resonaban y el humo de las batallas cubría el horizonte, el rey mantenía la calma, confiando en que Dios guiaba cada flecha, cada estrategia y cada movimiento de su vida. Cada noche, bajo las estrellas, David elevaba su arpa y cantaba salmos que llenaban el aire con esperanza y valentía. Sus soldados escuchaban, conmovidos y fortalecidos, y hasta las aves parecían posarse más cerca, atraídas por la armonía divina. Su reinado era prueba de que incluso los más humildes, cuando confían en Dios, pueden transformar su mundo. La historia de David seguía viva, más poderosa que cualquier espada o ejército. La memoria de Goliat nunca se desvaneció. David recordaba su tamaño, su furia, el metal brillante de su armadura y el terror que provocaba en el valle.
Todo eso se convirtió en una lección. La verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en el espíritu. Cada enemigo vencido y cada desafío superado eran recordatorios de que Dios pelea por los que confían en Él, y que los gigantes de la vida siempre pueden caer frente a la fe inquebrantable. David consolidó su reinado con justicia y sabiduría. Cada decisión que tomaba, cada batalla que lideraba, estaba guiada por la voz del Señor. Jerusalén se llenó de paz y prosperidad. Los pueblos circundantes respetaban su autoridad, y el pueblo de Israel lo amaba. Su vida mostraba que la valentía, la humildad y la fe pueden transformar la historia. David no era solo rey, era símbolo eterno de esperanza y fe victoriosa. Incluso en su vejez, David recordaba aquel día épico frente a Goliat. Revivía el polvo levantado, el zumbido de la onda, el impacto de la piedra y el silencio absoluto que siguió a la caída del gigante. La emoción de aquel momento permanecía intacta, recordándole que la fuerza de Dios puede superar cualquier imposibilidad. Cada generación debía conocer esa historia, no como leyenda, sino como prueba viva del poder divino. Hoy, al contar esta historia, vemos que David no solo venció a un gigante de carne y hueso, sino que nos enseñó a enfrentar nuestros propios gigantes: miedo, duda, envidia y enemigos que parecen invencibles. La fe convierte lo imposible en posible. El viento, el polvo, los pájaros y el sol que presenciaron aquel enfrentamiento siguen siendo testigos de que Dios obra a través de los humildes y que un corazón lleno de fe nunca será derrotado. Así, el joven pastor se convirtió en rey, el temido enemigo cayó, y la gloria de Dios brilló sobre Israel. David nos muestra que el valor nace del corazón y que la fe puede cambiar la historia. Su vida es un recordatorio de que, aunque enfrentemos gigantes, lo divino nos acompaña y nos da fuerza para vencer. Cada paso, cada decisión y cada oración del ungido fueron guiados por la mano de Dios, transformando miedo en victoria y debilidad en gloria. Si esta historia te ha conmovido y quieres aprender más sobre la grandeza de Dios y las vidas de quienes confiaron en Él, suscríbete a Con Dios cada día. Comparte este video y acompáñanos en cada relato bíblico donde cada historia enseña fe, valentía y esperanza. Recuerda, los gigantes pueden caer cuando confiamos en Dios. Haz clic, suscríbete y sé testigo de la gloria de lo imposible hecho realidad.